Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabalgan Juntos, esta tertulia de Lopo de FM, la red de podcast en la que estamos organizando, igual que organizamos para las elecciones catalanas, una programación especial con motivo, como digo, de estas elecciones que se celebran en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. Hoy emitimos este quinto episodio de la primera temporada, un episodio que emitimos en directo y con el que contamos con grandes invitados que a continuación procederemos a presentar. No obstante, hay que tener en cuenta, como decimos, que seguimos todavía con la resaca de los acontecimientos políticos de las pasadas semanas, un terremoto que se desencadenó en Murcia y tuvo réplica en Castilla y León y que ahora ha trasladado su epicentro a la Comunidad de Madrid, que se dirige inexorablemente hacia unas elecciones que a muchos les ha pillado por sorpresa y con la casa manga por hombro. Muchos profetizan ya la desaparición de Ciudadanos, igual que auguraban el desplome de Unidas Podemos, hasta que Pablo Iglesias sorprendió a propios y extraños saliendo del gobierno y postulándose como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, planteando una candidatura conjunta de la izquierda que no se materializará ante la negativa de Más Madrid de concurrir en una sola lista. La suerte está echada en una Comunidad de Madrid que se debate entre la resurrección del PP con Díaz Ayuso a la cabeza y la creación de una alternativa progresista de gobierno. Hoy tenemos con nosotros a tres invitados que vienen a darnos su punto de vista sobre el Estado y el rumbo de la izquierda madrileña. Antes de proceder a presentar a los invitados, saludo ya a mi compañero Carlos Portolés, como siempre aquí copresentando Dos Cabalgan Juntos. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Hoy tenemos tres invitados especiales, empezando por Gaspar Llamazares, que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. Fue coordinador general de Izquierda Unida entre 2004 y 2008, posteriormente portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de Asturias entre 2015 y 2019 y fundador y candidato del partido político Actúa en las elecciones generales de abril de 2019, además de colaborador habitual en medios de comunicación y que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Hola, ¿qué tal, Gaspar? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos también por primera vez a un cantante que además es político, o a un político que además es cantante. Ahora le preguntaremos qué prefiere. Gabriel Ortega Sanz, el que fue segundo teniente de la alcaldesa de Móstoles hasta el año 2019 como parte de la coalición Unidos Podemos Ganar Móstoles y que posteriormente se sumó a las filas de Más Madrid, partido por el que actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Móstoles. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, buenas tardes. Para finalizar tenemos también a Eduardo Bayón, consultor y analista político, editor y redactor de la web Debate 21 y colaborador habitual en medios de radio y de prensa escrita. Bienvenido, Eduardo. Hola, buenas tardes, un placer. Abrimos el debate con el primer bloque en el que analizaremos el espacio de Más Madrid y de Unidas Podemos, que está especialmente revuelto ante el planteamiento inicial de varios proyectos alternativos de confluencia. Se habló en los primeros días de una posible candidatura conjunta que finalmente no se va a materializar. También se revolvió ese espacio político con la salida de Pablo Iglesias del gobierno, que ahora se postula como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La candidatura de Pablo Iglesias es un gesto hábil y cómo afecta al espacio y a las expectativas de gobernar de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, movilizará esta candidatura a sectores de la izquierda que no tenían pensado acudir a las urnas, o también servirá para movilizar a sectores de la derecha por el, voto del miedo que puede suscitar entre un votante habitual del PP o de Ciudadanos. Empieza en este bloque, Gaspar.
Bueno, yo creo que hay que partir de que la hegemonía de estas elecciones madrileñas la tiene la derecha y en concreto Díaz Ayuso, porque estas elecciones responden a un fracaso, a un intento fracasado de la izquierda, ¿no? Un intento fracasado en Murcia que provoca un efecto dominó sobre Madrid y que le facilita la convocatoria electoral en las peores condiciones para la izquierda, para toda la izquierda. ¿Por qué son malas condiciones? Bueno, pues en general las elecciones autonómicas a medio camino de unas elecciones generales son malas para quien gobierne. Eso siempre. Si además a eso le sumamos que estamos en pandemia y por tanto que un gobierno que gestiona una pandemia, independientemente que de la comunidad autónoma haya que decir mucho en materia de pandemia, pero que un gobierno que gestiona una pandemia es responsabilizado por una parte importante de los ciudadanos de lo que ocurre y esta pandemia dure ya mucho para el conjunto de los ciudadanos, ha tenido un efecto muy negativo, un efecto trágico en una parte de los ciudadanos, pues las condiciones en las que va la izquierda a estas elecciones son, podemos decir que con el paso cambiar, el conjunto de la izquierda. La maniobra o la estrategia que ha seguido Unidas Podemos, yo creo que ha sido fundamentalmente, y lo he escrito, ha sido fundamentalmente bueno, pues una huida hacia adelante, ¿no? Es el intento de evitar la sima que existe por debajo del 5% y, por tanto, de garantizar una representación política y electoral en la Comunidad de Madrid, después de sucesivos descensos en el conjunto de las comunidades del Estado. Yo creo que eso es importante, eso significa una bueno, pues pérdida de impulso del proyecto y, por tanto, la necesidad, de alguna manera, de guardar los muebles o salvar los muebles en las elecciones de Madrid. Eso es la candidatura, en mi opinión, de Pablo Iglesias. Por tanto, no es una candidatura a la ofensiva, es una candidatura a la defensiva, que ya veremos el resultado que tiene, pero que, bueno, en principio garantiza una representación de una de las partes de la izquierda, que sumada a otras partes de la izquierda, es decir, a Más Madrid, sumado al Partido Socialista, pues puede, bueno, pues dar como resultado un resultado, digamos que podríamos decir que digno, ¿no? Porque yo creo que de partida, y lo vuelvo a repetir, de partida el Partido Popular y la derecha madrileña parten con varios puntos de diferencia sobre la izquierda, ¿no? Mucho tiene que hacer la izquierda, en este sentido la propuesta de Pablo Iglesias y la propuesta de Más Madrid es fundamental, también del Partido Socialista, pero mucho tiene que hacer la izquierda para que los barrios, que han sido fundamentalmente los que han tenido una baja participación en las últimas elecciones, pues se movilicen. Yo creo que por hoy quien está movilizada es la derecha. Eso es evidente. Y la derecha en sus distintos componentes, salvo Ciudadanos, que creo que está prácticamente amortizado en estas elecciones. Dan el 4, algo por ciento. Yo creo que tiene muy difícil llegar, sobre todo con el lío de candidatura que han montado también, ¿no? Pero yo creo que en definitiva la izquierda parte con el pie cambiado y mucho tiene que hacer y mucho tiene que movilizar, en particular a la abstención de los barrios de Madrid, para que al final haya expectativas con respecto a estas elecciones que se realizan a favor y en el momento hegemónico de la derecha. Bien, bueno, antes de dar paso a Eduardo, por cierto, quería puntualizar, que se me ha olvidado antes, que había sido nuestra voluntad plantear un debate en el que estuviera representado, además del espacio de Más Madrid, por el que viene Gabriel, que estuviera representado también el espacio de Unidas Podemos, pero no nos ha sido posible. Hemos intentado contactar con varias diputadas, con varios miembros de la organización, y que no hemos tenido respuesta hasta hace unas escasas horas, y no nos ha sido posible al final incluirlos en el programa. Dicho esto, bueno, de paso, Eduardo, misma pregunta. La candidatura de Pablo Iglesias, ¿qué supone para el terreno electoral? ¿Beneficia a Ayuso? ¿Habrá movilización especial o especialmente alta de la izquierda? Bueno, yo creo que lo que supone la candidatura de Iglesias en el instante en el que se produce, o sea, coincidiendo con Gaspar en que la izquierda partía con el pie cambiado, creo que lo que supone es un
un golpe encima de la mesa o en el tablero político madrileño, ¿no? En el sentido de que veníamos de unos días donde toda la campaña y todo el centro de atención mediático era la propia Ayuso, el resto de partidos iban totalmente a contrapié y a remolque del ritmo que marcaba Ayuso. Además, yo creo que existía bastante apatía en el bloque de la izquierda en cuanto a una perspectiva ya no solo electoral, sino anímica en cuanto a posibilidades de triunfo bastante complicada. Y creo que en ese sentido el movimiento de Iglesias, más allá de la audaz que pueda ser, conviene ya reconocerle que al menos ha supuesto que él se ha colocado en el centro del debate y seguramente vaya a ser protagonista de la campaña electoral, yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, las primeras reacciones tanto de Ayuso como del Partido Popular en un primer momento yo creo que estaban bastante en shock con el movimiento. Tanto es así que la primera rueda de prensa de Ayuso acabó aludiendo a ETA y a todas estas exageraciones en las que a veces caen. Y a partir de ahí yo creo que Ayuso va a intentar pues, polarizar con Iglesias y con Unidas Podemos en este caso. Y puede servir precisamente para movilizar a parte de ese bloque de la izquierda, ¿no? En este sentido, como apuntaba Gaspar, la derecha venía mucho más movilizada y en Madrid siempre suele estar mucho más movilizada que la izquierda. Por tanto, aunque pueda acentuarse esa polarización, yo creo que en términos de saldo puede a ese bloque, ¿no? Y también creo que es interesante leerlo incluso en clave interna del propio bloque de la izquierda. Unidas Podemos estaba al borde del 5%, es cierto que todavía no tenía designado candidato y se daba por hecho que Isa Serra no iba a repetir. Estar al borde del 5% no solo suponía tener el riesgo de quedarte fuera de la Asamblea, sino que también en un territorio donde existe un competidor en tu mismo espacio electoral como es Más Madrid, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de Galicia, donde Unidas Podemos se quedó fuera del Parlamento gallego, pero no hay una alternativa a ese espacio, salvo que nos vayamos ya a clave del BNG, que ya juega también en otro eje. Y creo que lo que también hace, aparte de proteger esa representación, y yo casi apostaría además que le saldrá bien porque quedará por delante de Más Madrid, creo que protege su espacio también en clave nacional, ¿no? Ir a una situación en la que Podemos pudiese quedar fuera de la Asamblea con el partido de Íñigo Errejón dentro y ocupando ese espacio hubiese sido una situación muy delicada para Podemos. Y a partir de ahí yo creo que eso también pesa en la decisión y como digo, de momento me parece un movimiento acertado, incluso diría que inteligente, porque hasta ahora, y yo o sea, considero que también va a ser así el resto de la campaña, Iglesias va a estar en el centro del debate y de la propia campaña electoral, ¿no? Gabriel. Bueno, yo creo que en primer lugar es evidente que Unidas Podemos necesitaba un revulsivo electoral, ¿no? Todas las encuestas le daban, bueno, pues unos resultados por debajo del 5%, viniendo de una tendencia negativa sostenida en el tiempo, de caída, y por tanto era necesaria una apuesta, tanto para su propio partido como para el propio bloque progresista, porque que Unidas Podemos hubiese quedado fuera de la Asamblea evidentemente hubiera castrado las posibilidades del conjunto del bloque de la izquierda de constituirse como alternativa de gobierno a lo que representa Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, bajo nuestro punto de vista es una buena noticia que Unidas Podemos apueste fuerte y haya encontrado una fórmula que sin duda les hace superar esa barrera del 5%. A partir de ahí yo creo que tenemos que ser hábiles a la hora de manejar las claves para lograr movilizar al elector de izquierdas, ¿no? Y creo que para eso es muy importante que haya una campaña basada en la cooperación, en la fraternidad, y que esa es la expresión más genuina de la unidad desde la diversidad.
y desde los proyectos políticos autónomos de cada una de las tres candidaturas, tanto de Más Madrid como de Unidas Podemos, como del Partido Socialista. Creo que si somos capaces de focalizar en la única adversaria, que es Isabel Díaz Ayuso, y sus alianzas de Vox, porque es cierto que Ayuso sale fuerte en esta campaña, pero ninguna encuesta, ninguna predicción le da una mayoría absoluta y por tanto depende en gran medida de lo que suceda con la ultraderecha, que también tiene un efecto de movilización en el electorado de izquierdas. Por tanto, buena noticia, cooperación y ser capaces de mostrar entre todos que hay un proyecto alternativo. Por último, si me permitís, creo que también es importante que consigamos desmontar las claves en las que se está intentando manejar esta campaña, ¿no? En unos debates ideológicos, pues creo que fuera de época, y que lo que pretenden es plantear una cortina de humo para que no se hable de lo que ha pasado en Madrid durante la pandemia, de lo que ha pasado en las residencias de mayores, de las órdenes dadas de no derivar a personas mayores a las residencias, etcétera, etcétera. Bien, pues hablamos ahora de Más Madrid, que bueno, desde su fundación parece que se han pronunciado en un sentido de construir un proyecto más transversal, digamos, menos y menos ortodoxo en lo ideológico, o al menos esa fue, o esa dijo que era en un principio la intención de Íñigo Errejón al plantear este proyecto alternativo en la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta ya que Más Madrid es una fuerza más o menos asentada dentro del terreno político madrileño, ¿cómo valoráis el estado actual de la formación? ¿Creéis que realmente se ha materializado esta transversalidad y que, por ejemplo, ahora el votante potencial de Mónica García es un votante más móvil y menos ideológico que el de Pablo Iglesias, por ejemplo? Es decir, Mónica García tiene o puede apelar a espacios electorales que Pablo Iglesias no puede. ¿Cómo veis esta situación? Empezamos ahora por Gabriel. Yo creo sinceramente que hay complementariedad en los espacios electorales a los que interpela Más Madrid respecto a los que interpela Unidas Podemos. Bajo mi punto de vista, yo creo que Mónica García, todo el mundo la reconoce como quien ha ejercido la oposición in pectore en estos años en la Asamblea de Madrid. Es una persona que ha sido el azote de Ayuso y, en mi opinión, es un valor político en alza tanto de presente como de futuro. Y creo que además se está consiguiendo expresar una manera de hacer política basada en estos temas a los que me refería anteriormente, ¿no? En qué hacemos con la sanidad, qué planes tenemos para reforzar la atención primaria, por ejemplo, y no tanto en un eje ideológico que creemos que no es el debate, ¿no? Ese eje comunismo o libertad, antifascismo o barbarie, ¿no? Creemos que lo que hay que hablar es del día a día, de los problemas de las madrileñas y madrileños, que son muchos, y creo que en ese sentido hay complementariedad de espacios electorales. Sí, bueno, yo empezaría casi por una cuestión que creo que es interesante, que es que Más Madrid ha rechazado ir en candidatura conjunta con Podemos, ¿no? Unidas Podemos. En este caso, yo creo que ese rechazo, más allá de la conveniencia o no que podamos tener el resto o voto desde fuera, lo veo coherente en cuanto a que es un rechazo por la pura supervivencia y autonomía de la propia organización, ¿no? Incluso en términos más casi de ciencia política, se puede decir o sostener que tampoco tenían muchos incentivos para ir en coalición con Unidas Podemos cuando las encuestas electorales, al menos en este momento,
dan la representación y estar por encima del 5% holgadamente, ¿no? Eso sería un punto de partida. A partir de ahí, yo creo que preguntabas un poco por la implantación. Es cierto que el proyecto de Más Madrid, luego convertido en Más País, yo creo que ahí ha faltado, más allá de lo que es la Comunidad de Madrid o la propia capital, ha faltado continuidad, ¿no? Desde todas las elecciones generales de noviembre, Más País como tal, en algunos momentos parecía que iba a ambicionar convertirse en un partido más homologable a los verdes europeos. Ha habido otros momentos que parecía decantarse más la estrategia por mantener esa vía más nacional popular, en clave discursiva de la clau. Y yo creo que ahí ha habido ciertos vaivenes que no han acabado de definir ni incluso dotarse de una estructura orgánica más allá de la propia capital. Y otra cuestión que considero relevante respecto a Más Madrid es que, claro, apuntaba Gabriel el papel de Mónica García. Aquí surge una dificultad, que es que el movimiento de Iglesias y su presencia en la campaña le convierte en antagonista, también interesado por parte de Ayuso respecto a la presidencia, en este caso a la presidenta, ¿no? En este caso, el papel de Mónica García y Más Madrid yo lo veo más complicado. Incluso estos días también hemos visto que intentaba diferenciarse del propio Iglesias en ese rechazo, y yo creo que su estrategia de campaña debe ir un poco por lo que se ha comentado, ¿no? Más enfocarla en el proyecto y en el programa, e intentar alejarse un poco de la clave personal o de hiperliderazgo. También creo que en la dinámica en que se mueve la política actual, ya que se va a mover la campaña, va a ser difícil, y ahí lo dejo. Sí, bueno, yo voy a ser un poco heterodoxo, porque estoy fuera de Madrid y porque estoy también fuera de la dialéctica en estos momentos de los partidos de la izquierda, ¿no? Aunque me considero parte de la izquierda. Bueno, en primer lugar, esto no va de gestión. Esta convocatoria que ha hecho la señora Ayuso no es una convocatoria ni para valorar su gestión, ni mucho menos, ni tampoco para que alguien pueda obtener más votos porque haya hecho una buena gestión de oposición. Esto va de identidad. Quiero recordar las elecciones catalanas que hemos tenido. En las elecciones catalanas eran las elecciones en las que únicamente iba a haber una dialéctica interna dentro de un gobierno que no había hecho nada, que se había dedicado a una huida hacia adelante también con el tema independentista, y que la única expectativa que había era si Esquerra ganaba a Junts o no. Bueno, al final ha habido un tercero excluido, que ha sido el Partido Socialista de Cataluña, pero tampoco se le esperaba. En estos momentos se espera que haya nuevos sujetos en un debate que está planteado ya como un debate identitario y polarizado. ¿Qué pretende el Partido Popular? Pues convertir las elecciones de Madrid en una primera vuelta de las elecciones generales, en una próxima primera vuelta de las elecciones generales. No lo va a conseguir, va a ser con sordina, queda mucho tiempo hasta las elecciones generales, pero eso ha sido alimentado también con la salida de Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos en Madrid. Por tanto, digamos, lo queramos o no, no va de Madrid. Lo queramos o no, estas elecciones van de España. Van de España en Madrid, y van de España en una fase en la que el gobierno de Sánchez está en dificultades importantes. Después de haber aprobado los presupuestos, la pandemia se alarga y la recuperación, tanto vacunal como la recuperación económica, se aplaza también, por tanto, tiene dificultades. Y, sin embargo, el Partido Popular, digamos, va a utilizar las elecciones madrileñas como caja de resonancia de su confrontación y de su polarización política con el gobierno de España. Por tanto, yo veo muy complicadas las elecciones, salvo esta polarización, para abrir el espacio de la izquierda. Yo creo que sí, que el objetivo de estas elecciones debería ser movilizar los barrios abstencionistas en torno a los temas fundamentales relativos a los servicios públicos, que han sido, por ejemplo, tratados como bantustanes a lo largo de toda la pandemia. Se les cerraba, se les abría, ¿no? Yo creo que ahí había una clara posición de clase del gobierno del Partido Popular, pero ha habido una escasa contestación, una escasa respuesta, ¿no? Yo creo que en ese sentido
lo decía en un principio, partimos con una situación de pie cambiado el conjunto de la izquierda y, desde luego, la iniciativa de Pablo Iglesias yo no la comparto en absoluto porque debilita al gobierno y porque, por otra parte, plantea otras elecciones en Madrid que no son elecciones madrileñas, sino que son elecciones españolas, pero también eso produce un efecto boomerang en el seno de la propia izquierda alternativa o el propio populismo, ¿no? Yo creo que querría terminar hablando de dos partes de un mismo origen, de una misma familia, porque no estamos ante dos expresiones, digamos, todos están a la busca de una expresión política, pero estamos fundamentalmente ante el resultado de una división política. No hay una expresión política todavía. La expresión política de Unidas Podemos cada vez se parece más a una expresión política de la izquierda a la izquierda de Izquierda Unida, de la izquierda más, quizás un poco más radical que Izquierda Unida, y por otra parte hay una búsqueda del espacio ecologista de izquierdas por parte de Más Madrid. Pero eso es una búsqueda que está en marcha, ¿no? Pero lo que tenemos ahora es una división y, por tanto, el resultado electoral va a responder a la dinámica, como decía antes, nacional, dinámica española, y a la división interna que hay en el espacio populista de izquierda. Hablamos mucho de participación, parece que va a ser uno de los elementos claves en las elecciones del 4 de mayo. Las elecciones, estos comicios se celebran un martes. Hemos visto en los últimos 15 años cómo la participación en las elecciones autonómicas de Madrid se ha movido entre un 65 y un 69%, habiendo llegado incluso a picos de casi del 80% en elecciones generales. La cuestión es, ¿cómo creéis que afectará la participación el hecho de que las elecciones sean un martes? ¿Habrá movilización récord en estos comicios al tener los trabajadores derecho a ir a votar a lo largo de la jornada laboral y ante lo que comentábamos anteriormente del efecto Ayuso y el efecto Iglesias? ¿O de lo contrario creéis que pasará lo mismo que en Cataluña? Porque hay que recordar que Cataluña, que es una comunidad que generalmente tiene una alta participación en las elecciones, en las elecciones de febrero la participación fue del 51%, y respecto a las 2017, si no me equivoco, fue 28 puntos inferior. Por lo tanto, Edu, si te parece, empieza tú. ¿Cómo crees que afectará la participación el hecho de que sea un martes y la pandemia en sí? ¿Habrá menos participación que otras ocasiones? ¿Habrá más participación al haber más polarización? Yo creo que es una incógnita a día de hoy, y más aventurar sin saber en qué situación vamos a estar en ese momento respecto a la pandemia, ¿no? Y teniendo en cuenta que además que tenemos la Semana Santa por el medio, que puede haber repuntes porque se aumente la movilidad. En principio, la práctica y los ejemplos que hemos visto hasta ahora es que la participación en este momento en los que la crisis sanitaria sigue presente cae en picado, ¿no? Hemos visto Cataluña, donde ya no solo comparándola con las elecciones más recientes, donde había un componente movilizador muy grande en torno al proceso, pero también en Galicia o País Vasco la participación ha caído bastante. Yo ahí creo que es a día de hoy, como digo, una incógnita, y que además también habrá que ver si se produce esa caída de la participación, que bueno, puede ser si la clave nacional y la polarización y la tensión de campaña electoral es muy alta, puede compensarse, pero también habrá que ver si hay una caída de participación, si es asimétrica, ¿no? Gaspar apuntaba antes a la movilización en los barrios. Puede darse que caiga la participación, pero que caiga en unos territorios o en unos barrios o en unos municipios más que en otros. Así que yo creo que va a ser un hecho fundamental, y que también además invita a otra cosa, ¿no? Hemos estado conociendo muchos sondeos, más allá de los factores que han ido cambiando, como las candidaturas. Estamos hablando de sondeos que, por ejemplo, el de Metroscopia, que es así el que recuerdo, daba una participación del 63%. Conviene ser cautos con las encuestas porque están estimadas sobre unos datos de participación que luego pueden estar muy lejos de la realidad. Y termino con otra cosa que no tiene que ver con la participación. Se ha comentado que van a ser unas elecciones en clave nacional total. O sea, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero también creo que esa clave nacional se ha ido trabajando a lo largo de todo 2020 por el propio gobierno de Ayuso, cuando ha estado jugando a ser la oposición del gobierno de Sánchez. Incluso
también con una estrategia y unos intereses dentro del Partido Popular. Pero esa clave nacional está muy presente y yo creo que también va a ser muy, muy determinante. Sí, no sé cómo será al final el tipo de participación que puede haber en unas elecciones autonómicas de Madrid, teniendo en cuenta además que no son unas elecciones más, ¿no? Como comentaba antes, se producen como consecuencia del fiasco de una estrategia en Murcia, como consecuencia del desplome de Ciudadanos en Cataluña, y el escenario es un escenario negativo. Es un escenario negativo que no impulsa la movilización del electorado de izquierdas y que mantiene movilizado al electorado de la derecha, ¿no? Sobre todo si además va a haber una polarización identitaria, como es de esperar en clave nacional. Eso probablemente sea así y eso haga que pues la participación sea, como se decía antes, asimétrica. Es decir, si la izquierda no se lo toma en serio, y ahora tenemos datos barrio a barrio, tenemos datos casa a casa, o sea que ya no tenemos disculpa para hacer campaña electoral distinta, ¿no? Pero si la izquierda no se lo toma en serio, acabará como en Cataluña. Yo quiero recordar que en Cataluña ha habido barrios obreros que no han votado ni el 30%. O sea, que ha sido una barbarie lo que ha pasado allí, ¿no? Es decir, que de alguna manera habría que aprender de lo ocurrido en Cataluña para que no nos pase lo mismo. Es decir, que no vayamos a unas elecciones únicamente en clave identitaria, que en mi opinión es lo más negativo para la izquierda, y segundo, que no sean unas elecciones en las que quienes se abstengan sean los barrios que más necesitan de la política, es decir, los barrios más, digamos, duramente tratados, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. Eso es el trabajo que tiene por delante el conjunto de la izquierda y que no sé si será capaz de realizar en un espacio de tiempo tan corto. Pero desde luego, convocar elecciones en martes es un mensaje también de eso, dentro de esa estrategia hegemónica de la derecha. Es decir, vosotros, curritos, vamos, ni se os ocurra, vamos. Tendréis que estar muy motivados para ir a votar en estas elecciones porque están hechas para otra cosa. Están hechas para darle un varapalo al gobierno del Estado, para decirle que aquí estamos la derecha y que nos vamos a refundar no hacia el centro, sino hacia la extrema derecha. Gaby. Yo creo que desde luego es muy difícil de predecir qué pasará con la participación, sobre todo en un contexto de volatilidad política como la que estamos, ¿no? En la que los acontecimientos cambian de manera radical, no ya de una semana para otra, sino casi de un día para otro. Lo que sí parece, y en eso coincido con Gaspar, es que hay una premeditación en la búsqueda de la baja participación, especialmente en aquellos que generalmente tienen más dificultades para movilizarse, ¿no? Que son los barrios populares y trabajadores o las familias con menor poder adquisitivo. En ese sentido, evidentemente, pues hay un diseño perverso que tiene una expresión muy clara en que las elecciones sean convocadas un martes. Por eso pensamos que tiene que ser festivo, ¿no? Toda la vida se ha comentado que las elecciones son la fiesta de la democracia, por tanto, si lo son, pues debería ser un día festivo para que todo el mundo cuente con igualdad de oportunidades. Y coincido en que el gran desafío que tenemos las formaciones progresistas es conseguir movilizar a los barrios populares. La Comunidad de Madrid es una comunidad perfectamente dividida norte-sur, este-oeste, y tanto en poder adquisitivo, renta per cápita de las familias, y todo el mundo sabe que generalmente hay un mayor abstencionismo en los barrios más populares. Yo además soy de Móstoles, en el sur de Madrid, uno de esos barrios, una de esas ciudades, y por tanto lo conozco bien. Y desde luego ese es el gran desafío y donde tenemos que poner toda la carne en el asador. Según el barómetro postelectoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid 2019, del CIS, este barómetro expone un dato llamativo, y es que la media ideológica de los electores en Madrid está en el 4,7, siendo 1 izquierda y 10 derecha. Por lo tanto, parece que el elector medio en Madrid es una persona de centro-izquierda. No obstante, el centro-derecha se lleva imponiendo en la región varias décadas, tanto en las elecciones generales como en las autonómicas. A raíz de esto os queremos preguntar, ¿a qué creéis que se debe esto? ¿Hay un cierto sector del centro-izquierda en Madrid que vota a formaciones de centro-derecha?
o hay un segmento importante de los electores de centro-izquierda que se abstienen? Gaspar, te dejamos que empieces tú. Estas encuestas de autoidentificación yo siempre las he visto con escepticismo, ¿no? Una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que quieres que piensen los que te hacen la encuesta, ¿no? Y en este país, por razones obvias, no está bien ser de derechas, ¿no? La derecha tiene tras de sí un, digamos, legado ético y político que, bueno, para mucha gente, sobre todo para mucha gente trabajadora, para mucha gente, digamos, de sectores medios, no es recomendable. Por tanto, no se van a reconocer como de centro derecha ni de derecha, sino que van a tener una actitud, digamos, más favorable, digamos, a identificarse como alguien de progreso. Pero pasa igual en Cataluña. En Cataluña nadie es de derechas. Últimamente yo he visto las encuestas de autoidentificación y la verdad es que, bueno, debería haber mayoría absoluta de la izquierda y no la hay, ¿no? Ha habido un buen resultado de la izquierda, pero no hay mayoría absoluta de la izquierda. Por lo tanto, yo creo que en Madrid hay base para trabajar porque es un electorado muy equilibrado, ¿no? Ha habido momentos del 50%, bueno, las últimas elecciones fueron muy equilibradas, ¿no? Este 53% que puede haber ahora, pues es circunstancial. Tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la polarización política, pero se puede revertir. Y yo creo que se puede revertir, por una parte, movilizando a tu electorado y por otra parte, entrando en el abstencionismo que lleva mucho tiempo ya fijado. El abstencionismo se ha consolidado durante un tiempo, se movilizó en la época de la indignación y ha vuelto otra vez a hibernar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo para sacarlo de la hibernación, ¿no? Y yo creo que es la tarea que tiene en buena medida la izquierda, hacer una campaña colaborativa, como se decía antes, que movilice a los distintos segmentos del electorado de izquierdas, ¿no? Y para eso creo que lo último que hay que hacer es echarse los trastos a la cabeza entre los partidos de izquierdas, ¿no? He empezado a oír alguna crítica que me parece que sobra, ¿no? Yo creo que en este momento lo que debería haber incluso en el gobierno central es buen rollo para gestionar las cosas en las que no estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero de cara a la campaña de Madrid creo que mejor todavía, ¿eh? Mejor rollo todavía, más colaboración y más coordinación, que yo creo que es lo que echa de alguna parte de menos, ¿no? Una parte de la sociedad española en todo el tema de la gestión crítica de la pandemia. Yo creo que lo agradecería. No sé si movilizaría todo el electorado que pensamos, pero lo agradecería. Pero bueno, partir de que Madrid es de izquierdas, o que no pasarán, o será la tumba del fascismo y cosas de estas, que bueno, yo creo que valen para un meeting, pero realmente eso no es así, eso hay que trabajarlo y en Madrid hay una situación muy equilibrada. Uh-huh. Gaby. Bueno, yo no sé, no me atrevo a pronosticar cuál es esa autoidentificación de los madrileños y las madrileñas, ¿no? Lo que sí hay es un hecho acreditado y es que el Partido Popular pues lleva 26 años gobernando en la Comunidad de Madrid y esos son los resultados que dan las urnas y al final es lo que vale, más que lo que respondes en una encuesta de autoidentificación, ¿no? Además, Madrid ha sido el gran laboratorio neoliberal del Partido Popular. Todo lo que luego han querido escalar a nivel nacional, primero lo han probado en la Comunidad de Madrid. Y además yo creo que eso pues también genera una cierta hegemonía cultural sedimentada a lo largo de muchos años que no hemos sabido desmontar, sumado con algunos efectos que de alguna manera creo que quedan en el inconsciente colectivo de los madrileños y madrileñas más progresistas, que llevan a cierta depresión, como es lo que sucedió con el Tamayazo en su momento, ¿no? En un momento en el que la izquierda consiguió desbaratar al Partido Popular y al final, pues por efectos de última hora que se están volviendo a poner de moda en estas últimas semanas, pues se pierde esa capacidad de hacerse con el gobierno. Claro, las madrileñas y madrileños llevan muchos años sin conocer otra cosa que no sea la gestión del Partido Popular y eso evidentemente plantea dificultades a la hora de poner en pie un imaginario alternativo y otro horizonte de sociedad por parte de la izquierda. Edu.
La verdad es que poco más que añadir, ¿no? El hecho de que el conjunto de electorado tenga una media de autoubicación en el 4,7, realmente yo tampoco lo veo como algo que sea muy de marcado progresismo, ¿no? Estamos hablando de que es casi justo en el 5, que bueno, aunque sea desigual, es la ubicación que se utiliza tradicionalmente para esa escala considerar el centro. Yo creo que además, sumado a lo que se acaba de apuntar, de que 25 o 26 años de gobierno del Partido Popular ha generado una lógica neoliberal, sumado también a ese pesimismo que se ha citado, y sumado también a que cuando se podía haber cambiado de gobierno y de signo político, no ha ocurrido, ¿no? También con algún caso como 2015, cuando Izquierda Unida se queda fuera de la Asamblea por no alcanzar el 5%, muy cerca, ¿no? Y hay un 4 y pico por ciento de votos que no tiene representación. Yo creo que ha sido un cúmulo de cosas y un poco también lo que habíamos comentado antes y que se ha ido repitiendo a lo largo de toda la charla, que al final, si pasa como en 2019, que la movilización en los barrios y la participación es 20 puntos menos que en barrios donde la derecha es mayoritaria, pues al final eso tiene una repercusión muy importante en cuanto a capacidad para alcanzar el gobierno en este caso, ¿no? Eh, Durante la media legislatura que se ha desenvuelto el gobierno de Ayuso hasta la disolución de la Asamblea, ha habido algo que se ha repetido bastante en el debate interno de la izquierda, que ha sido, de alguna forma, acusar a Ángel Gabilondo de una cierta inacción, de una oposición pasiva, se podría decir. Y sin embargo, el Partido Socialista recientemente ha sacado un spot electoral donde reivindicaban a Ángel Gabilondo como una persona, cito textualmente, sosa, seria y formal, tratando así de alguna forma de convertir o de aceptar las debilidades propias para tratar de mitigarlas o incluso de convertirlas en fortalezas. Parece que el Partido Socialista tiene una cierta voluntad de convertir a Gabilondo en ese actor que ocupe la centralidad del tablero, apelando a el votante moderado que Ayuso podría dejar en la estacada con este giro hacia la izquierda y este acercamiento a Vox. El otro día, en un programa que grabábamos con Saúl Manzanares de Ciudadanos, nos decía que ellos preveían que el Partido Socialista tratara de convertir a Gabilondo en un Biden para Madrid. ¿Creéis que Ángel Gabilondo va a sacar rédito de esta imagen sosegada, tan apartada, ¿no? de lo que podrá ser o previsiblemente será la campaña electoral, que parece venir especialmente crispada? Empieza Gabriel. Bueno, está por ver. Evidentemente, yo creo que es a ese electorado y a ese tipo de votante al que tiene que apelar Ángel Gabilondo, ¿no? Y que desde luego debería de intentar disputar al que fuera votante de Ciudadanos a Isabel Díaz Ayuso y a Rocío Monasterio, porque creo que eso puede ensanchar la base del bloque progresista en su conjunto. Yo, respecto a presumir de ser soso, serio y formal, pues ya tengo mis dudas como truco de marketing, sinceramente. Pero sí que es cierto que Ángel Gabilondo a mí personalmente me parece un buen perfil de gobierno, como señor de gobierno. No me parece tanto como un perfil de oposición, y creo que eso es lo que se ha visto a lo largo de estos 2 años, ¿no? Donde ha quedado bastante desencajado dentro de esos marcos y ese discurso tan furibundo planteado por el gobierno del Partido Popular encabezado por Isabel Díaz Ayuso. Pero desde luego, si hay un abrevadero donde creo que tiene que acudir el Partido Socialista, es el de esa disputa del votante de Ciudadanos, que puede sentir rechazo
por el ala más a la derecha del conjunto de las opciones políticas. Gaspar. Bueno, yo en primer lugar no creo que las fórmulas de oposición del Partido Socialista hayan sido muy diferentes en otros marcos autonómicos, ¿no? Yo los he conocido en la oposición y bueno, nos dejaban a nosotros ser, digamos, de alguna manera la fuerza de choque y se ponían a la reserva, ¿no? Y bueno, tenían una actitud siempre de moderación y de búsqueda del acuerdo con el gobierno de turno, ¿no? Y lo mismo experimenté en mi época con el, digamos, modelo de oposición de Zapatero y luego gobierno Zapatero, ¿no? Éramos nosotros los que, de alguna manera, y otras fuerzas sociales, los que nos confrontábamos con la política medioambiental o con la política exterior, y el Partido Socialista, pues, digamos, de alguna manera formaba parte de esa mayoría, pero iba en una posición más moderada, ¿no? No creo, por tanto, que haya ahí nada nuevo, aparte también del propio perfil del candidato que, bueno, tiene un perfil propio que le llevó a presentarse como persona que podría encarnar un gobierno al estilo de otros que ha habido en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo creo que eso para el Partido Socialista sigue funcionando y sigue movilizando a su electorado. Dudo más que esa, digamos, imagen vaya a movilizar ni siquiera un 10% del electorado de Ciudadanos. Yo creo que el electorado de Ciudadanos de Madrid es un electorado muy de derechas, porque era un electorado que estaba activado en torno al populismo nacional o al nacionalpopulismo. Por lo tanto, no veo yo ahí la posibilidad de gran cosa. Creo que ese electorado, bueno, irá hacia Vox, irá hacia el Partido Popular, pero no creo que vaya hacia el Partido Socialista. Creo que no deberíamos encantarnos con eso. Deberíamos, el conjunto de la izquierda, intentar pues fertilizar nuestro propio marco electoral, ¿no? Y bueno, el Partido Socialista lo tiene muy claro en Madrid y en el Cinturón Rojo de Madrid y Más Madrid también y Unidas Podemos, y ahí yo creo que es donde está el trabajo, pero yo creo que por una parte Ciudadanos no va a obtener representación, está en voladura. La presentación de 10 candidatos demuestra la implosión del mundo de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Y yo veo muy difícil que un partido en implosión entre a formar parte del Parlamento. Por lo tanto, digamos que los despojos se los llevará fundamentalmente la derecha. ¿Qué puede hacer la izquierda? Yo creo que por una parte fertilizar su propio electorado y luego por otra parte no descartar que pueda ocurrir algo en campaña, porque la situación política es tan móvil que no hay que descartar nada. No descartar que pueda ocurrir algo en campaña que sea favorable a la izquierda y que pueda movilizar al electorado de la izquierda. Pero hoy por hoy y por lo pronto, el electorado de la izquierda no está movilizado. Está movilizado fundamentalmente el electorado de la derecha. Y lo que se dice de la movilización del electorado de Unidas Podemos, lo comido por lo servido, porque eso también afecta a otros electorados dentro de la izquierda. Yo estoy convencido que algo tendrá que ocurrir a lo largo de la campaña, aparte de que lo hagan bien los partidos en liza, para que el marco establecido, tanto de campaña electoral como de votación electoral, no sea favorable, como lo es, a la derecha y a la refundación de la derecha con la extrema derecha. Y su posible, digamos, repercusión también en el gobierno del Estado, porque es lo que se pretende, ¿no? Madrid ha sido escogido, porque ya la derecha gobernaba Madrid. Madrid ha sido escogido para un proyecto de laboratorio de reconstrucción y refundación de la derecha y que se cuide fundamentalmente el señor Casado. Eduardo, y además también, Eduardo, te quería plantear, desde el punto de vista del marketing político, ¿cómo valoras esta campaña de soso, serio y formal? Sí, la campaña, como ya se ha comentado, la verdad es que está prácticamente todo dicho, ¿no? En torno al espacio del Partido Socialista. La campaña se entiende, como habéis dicho, en un intento de convertir el defecto en virtud. Lo que pasa que aquí al final también hay un riesgo, que es que ese famoso libro de no pienses, o sea, piensa en un elefante o no pienses en un elefante, esto acaba pasando un poco o se corre el riesgo de que acabe pasando lo mismo, ¿no? Puedes acabar, en lugar de convertir el defecto en virtud, acabar confirmando el defecto.
De todas formas, yo creo que en el caso de Gabilondo tiene un perfil propio que difiere mucho de a lo que estamos acostumbrados en este momento, mediáticamente, en términos de discurso, comunicativamente, de liderazgo incluso, con, con el resto de contendientes, ¿no? Y eso genera, pues, esa sensación también de estos dos últimos años. Pero igual que se dice eso, yo creo que también conviene recordar que, bueno, Gabilondo ganó las últimas elecciones. Es cierto que en una situación particular en la que el PP tenía que competir con un Ciudadanos al alza, pero ese resultado, ese espacio, incluso ese suelo electoral está ahí. Que eso sea suficiente para que el Partido Socialista acabe gobernando la Comunidad de Madrid, yo creo que está por ver. Incluso pensar en un perfil como el de Gabilondo, porque el de Illa ha triunfado entre comillas, porque ha ganado las elecciones, pero bueno, parece prácticamente imposible que alcance el gobierno, ¿no? Que ha resultado victorioso en la contienda electoral, yo creo que son escenarios completamente distintos, en tanto que Illa venía de ser ministro de Sanidad, fue precisamente el centro de la campaña y de esa contienda, y en ese sentido creo que son escenarios completamente diferentes. Y en cuanto a las posibilidades de Gabilondo de captar voto de Ciudadanos, lo que ha dicho Gaspar, el votante de Ciudadanos de Madrid estaba mucho más escorado a la derecha que el que pueda haber incluso en otros territorios. Además, es un electorado que, conviene recordar que estamos hablando de 2019, cuando Ciudadanos ya se había desplazado y la estrategia de Albert Rivera era competir eh, y jugárselo todo a competir con el Partido Popular, ¿no? Y la foto de Colón, el odio incluso a Sánchez, o sea, se viene de ahí. Yo no creo igual tanto que en el caso de Madrid votantes o un gran número de votantes de Ciudadanos puedan acabar en Vox, como si ha pasado en Cataluña, que en Cataluña conviene recordar que un mayor porcentaje de votantes o de antiguos votantes de Ciudadanos se fueron a Vox en lugar del PP. Yo creo que en el caso de Madrid la gran mayoría se irá a Ayuso y la otra gran mayoría de votantes de Ciudadanos se quedarán en casa. Por lo tanto, la capacidad que puede tener ahí el PSOE con un perfil como Gabilondo para pescar en esa bolsa de votantes también me parece que es difícil, al menos a día de hoy. Ujú. Vamos a seguir tratando el espacio del Partido Socialista, y es que hay que recordar que el Partido Socialista se impuso en las elecciones, en las últimas elecciones autonómicas celebradas en Madrid, en las del 2019, con 37 escaños, 7 más que el Partido Popular. No obstante, el CIS postelectoral reflejaba que el 11,1% de los electores habían dudado entre PSOE y Unidas Podemos, y un 10,2% entre el PSOE y Más Madrid. A raíz de esto, ¿creéis que en esta ocasión habrá tantos electores dudosos entre el PSOE y partidos que están a su izquierda, es decir, entre Podemos y Más Madrid? ¿Y a qué creéis que pueden apelar Podemos y Más Madrid para atraer a los votantes del PSOE? ¿Creéis que vamos a ver a un Pablo Iglesias, por ejemplo, en la campaña remarcando los éxitos de este gobierno de coalición? Si te parece, Edu, empieza tú. Bueno, y ahí el escenario realmente también es complicado para tanto como para Más Madrid como para Unidas Podemos en cuanto a captar voto del Partido Socialista, ¿no? En este sentido, yo creo que el Partido Socialista intentará movilizar a su electorado, pues como decía, uno apelando a ese perfil de Gabilondo. Si se centran solo en el personalismo del candidato, yo creo que puede ser un error. Creo que el Partido Socialista debería centrar más la campaña y la estrategia en la propia marca electoral, que al final es la del gobierno de España, y en la gestión del gobierno nacional, aunque sea en un escenario dentro de esta pandemia con el desgaste que pueda tener. Al menos, como habéis apuntado, el perfil del candidato por sí solo yo creo que tiene que ir acompañado en este caso más por una estrategia de programa y proyecto, y no en el personalismo en este sentido, ¿no? Que el personalismo yo creo que puede funcionar mucho mejor para Unidas Podemos y para el propio Iglesias. Y el escenario de Más Madrid, o sea, es un poco lo que comentaba antes. Yo creo que no solo intentar captar algo de votante del Partido Socialista, es que yo creo que lo que tiene que hacer Más Madrid, más que lo que tiene que hacer, sino a lo que se va a ver obligado a hacer, es a intentar salvaguardar su propio espacio electoral respecto a Unidas Podemos. Y en este caso,
creo que no pasa tanto por la figura de Mónica García, sino como por intentar centrar el debate más en su proyecto, en su programa o en sus propuestas, en quizás más enfocado a los servicios públicos. En este caso, la sanidad puede ser un tema bastante central que les funcione, dado que su candidata viene de ese sector. Pero yo creo que esa movilidad entre votantes del Partido Socialista con Más Madrid y Unidas Podemos no creo que vaya a ser tan alta. Creo que pasa más precisamente en el caso de Unidas Podemos por movilizar votantes que igual perdieron en su momento en 2019, tanto a la abstención como a Más Madrid. Gaby. Bueno, yo creo que desde luego hay elementos importantes que hacen que Más Madrid tenga sus fortalezas a la hora de mantener y ampliar lo que ha sido su espacio electoral, ¿no? Tanto apelar a quien ya votó por Más Madrid en 2019 y creo que se ha visto satisfecho con el trabajo realizado y con la representación hecha en la Asamblea de Madrid, como en un momento de crisis sanitaria y de pandemia, siendo la formación política que está liderada por una persona que conoce el sector sanitario desde dentro y que ha seguido a pie de quirófano durante todo este tiempo, y también apelando a los nuevos electores, a la gente más joven y a intentar sacar del abstencionismo a sectores que pueden estar dudando entre ir a votar o no ir a votar, ¿no? Nosotros en ese sentido pues no nos ponemos límites ni cercas y creemos que desde luego hay un votante del Partido Socialista que es fronterizo con el espacio político de Más Madrid y que se puede ver seducido por nuestra oferta política, y también aparte de las personas que ya apostaron por Más Madrid, que fue casi 500.000 de madrileños, por los nuevos votantes y por la gente que podría estar dudando entre ir a votar o no ir a votar. Gaspar. Bueno, si la hipótesis de la clave de elecciones generales se confirma, que en mi opinión vamos por ahí, pues lo tienen fáciles o más fácil los que están en esa polarización. Lo tienen más difíciles quienes están fuera de esa polarización, ¿no? Es decir, que lo tiene más fácil el Partido Popular y Vox de un lado y lo tiene más fácil el Partido Socialista y Unidas Podemos de otro. Estoy convencido de que ese es el marco, ¿no? Y luego los elementos novedosos es lo que haya sido capaz cada uno de introducir en el debate a lo largo de la legislatura, que es verdad que hay un perfil muy importante por parte de Más Madrid en relación a la gestión sanitaria y a otras materias relativas a los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, y luego, por otra parte, también lo que sea capaz de introducir y lo que sea capaz de aparecer, ¿no?, a lo largo de la campaña electoral. Pero, como he dicho desde un principio, a mí me da la impresión de que si estaban previstas unas elecciones en clave de paso previo, primera vuelta de elecciones generales, se ha reforzado, y si la incorporación de Pablo Iglesias ha hecho algo, aparte de, en mi opinión, debilitar el gobierno, en mi opinión ese es el principal problema, es plantear el debate al Partido Popular en sus propios términos, ¿no? Plantearle el debate, bien, vamos a debatir sobre política nacional en Madrid y vamos a enfrentarnos los que jugamos en política nacional más directamente en el gobierno y en la oposición. Yo creo que las cosas van por ahí y va a ser, digamos, ese, en mi opinión, el círculo de fuego que tiene que pasar en Más Madrid para que repita e incluso mejore los resultados de las elecciones anteriores. Vamos encarando ya el final de esta tertulia y vamos a tratar brevemente el tema de Ciudadanos, porque comentaba antes Gaspar que él no cree que Ciudadanos vaya a conseguir representación. Aprovechamos para preguntároslo tanto a Edu como a Gaby. Y bueno, es una de las cuestiones que parece que van a tener más importancia en esta campaña, ¿no? También tendremos que ver qué
qué resultados les pueden dar las encuestas, porque esto les puede perjudicar. Hablaba, de hecho, el otro día yo con Xavier Rigus y me comentaba que esto ha sido un poco lo que, desde su punto de vista, lo que le ha pasado al PDeCAT, que al mostrar la mayoría de las encuestas que sacarían entre 0 y 1 escaños, pues la mayor parte de personas, o no la mayor parte, ¿no?, pero un segmento importante de sus votantes, que estaban pensando entre votar a ellos o a Junts, decidieron votar a Junts para que su voto no quedase en nada, ¿no? Puede perjudicar eso también a Ciudadanos en este sentido, así que veremos lo que reflejan las encuestas. Las que han salido esta semana, algunos le dan 7 como máximo, me parece, 5, algunas le dan fuera. Hay incluso algunas que les dan un 2% del voto, así que, como decimos, va a ser una cuestión interesante. En caso de que Ciudadanos entrase, que reiteramos que os lanzamos también la pregunta de si creéis que va a entrar o no, pero si entra y dieran los números, ¿sería factible que Edmundo Val fuera presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo externo de las fuerzas de izquierda para evitar que Isabel Díaz Ayuso repitiera mandato? Gaby. Bueno, en primer lugar, a mí hay un hecho que me ha resultado bastante llamativo, y es que el que presumiblemente va a ser el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Val, no ha dejado su escaño en el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí. De partida, no parece es muy buena que señal. esté muy confiado. No parece que esté muy confiado en los propios resultados que pueda obtener en las elecciones madrileñas, ¿no? Ha hecho un nadar y guardar la ropa, por resumirlo de forma sintética. Ahora bien, si dieran los números, yo creo que evidentemente Ciudadanos tiene que dar un cambio de paso, porque la foto de Colón le ha devorado absolutamente. Entonces, si lo que va a hacer en la Comunidad de Madrid es seguir manejándose por el mismo camino, pues supongo que estará poniendo el último clavo en su tumba, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que Ciudadanos es a día de hoy un partido en descomposición, y cuando un partido está en descomposición y da la sensación de que ha perdido por completo el control del último concejal que tiene en el último pueblo de cualquier lugar de España, pues puede pasar absolutamente de todo. Edu. Sí, respecto a Ciudadanos, o sea, como comentaba Gabriel, pues el hecho de que Edmundo Val no haya renunciado al escaño y además haya anunciado que no va a renunciar, o sea, que no va a dejar el escaño, pues también evidencia de que el riesgo de no entrar es muy serio y real, y que tampoco están dispuestos, en el caso de quedarse fuera, a perder un efectivo como Edmundo Val en el Congreso de los Diputados, donde además el grupo parlamentario ya se ha visto reducido a nueve escaños porque un diputado se ha ido al grupo mixto. En el caso además de Madrid, se da que la barrera electoral es altísima, ¿no? Yo me atrevería a decir que es casi una salvajada, porque estamos hablando de un distrito que pasa a tener 136 escaños y en el que una barrera electoral del 5% pues te hace de golpe y porrazo, por ejemplo, que no haya posibilidad de que exista grupo mixto, porque o pasas el 5% y te encuentras con 7 diputados o te quedas fuera, ¿no? Y en este sentido yo creo que la campaña de Ciudadanos es realmente difícil. Hay un elemento que yo metería en juego también que no se ha dicho, que es que estos días o esta semana hay una moción de censura en Castilla y León que quizás pueda salir adelante y Ciudadanos puede acabar de perder otro gobierno autonómico, porque las cuentas que salían este fin de semana era que esa moción de censura está prácticamente depende de un voto, ¿no? De que un diputado de Ciudadanos o una diputada vote a favor de esa moción. Por lo tanto, yo creo que sería ya también un último golpe a Ciudadanos. Creo que lo relevante pasa en este sentido por si consigue entrar, yo creo que sí van a favorecer el cambio en el gobierno autonómico. Insisto que desde mi punto de vista a día de hoy me parece muy difícil que consigan representación, y creo que también esa parte interesante es cuánto voto va a Ciudadanos si no alcanzan el 5%, es decir, podemos estar en que superan el 4% y se quedan fuera, y también a dónde va 10 minutos. un poco lo que se comentaba antes de a ver a dónde va ese votante. Yo insisto, creo que
el voto de Ciudadanos a Vox va a ser pequeño, porque quien vaya a realizar lo que conocemos como voto útil en contra de la izquierda va a optar por Ayuso. Y Ayuso es una candidata que seguramente sea más allá de las peculiaridades del territorio, la líder territorial del Partido Popular que mejor compite con Vox, entre otras cosas porque ha asumido parte de su discurso político o de su tono. Y en ese sentido, bueno, yo creo que va por ahí, o que va a ir por ahí lo que pueda pasar con Ciudadanos. Gaspar. Bueno, yo creo que el gran problema de Ciudadanos es mezclar, sí que a alguno de los interlocutores no le gustan mis reflexiones sobre el populismo, lo acabo de leer, pero es mezclar el populismo con el centrismo. Si hay algo contradictorio con el populismo, es el centrismo. Al populismo tiene pavor al centro. Al populismo le gustan los antagonismos, le gustan las polarizaciones, pero no le gusta el centro, ¿no? El Partido Ciudadanos tuvo una oportunidad de ser sobre todo populista con el populismo nacional en Cataluña, que luego trasladó a nivel estatal, pero desde ese momento, la polarización política en España lo ha desguazado, ha impedido que ejerza su papel de centro político, y yo creo que lo de Murcia ha sido el canto del cisne. El canto del cisne, intentar dar un giro cuando ya no puedes dar un giro, cuando ya es prácticamente imposible, porque el centro no es estar primero a la izquierda y luego estar a la derecha. El centro es otra cosa, tener una línea política que Ciudadanos no ha tenido o no ha logrado tener. Por lo tanto, yo no creo que haya nada nuevo en estas elecciones en Madrid que le permitan acceder al 5%. Muy al contrario, pienso que a lo largo de la campaña se va a ir diluyendo, ¿no? Y una parte de su electorado se va a ir bueno, no hay gran diferencia, como se ha dicho aquí, ¿no? A la señora Ayuso, y otra parte del electorado pues se irá a la abstención o se irá a Vox. No creo que sea relevante, pero en todo caso no va a ser un aliado de la izquierda. Incluso en el caso de que entrase al Parlamento, yo dudo mucho que quisieran formar parte de un gobierno o de una mayoría de izquierdas. Porque si Ciudadanos hubiera pensado eso, lo hubiera pensado antes y hubiera pensado en presentar la moción de censura en Madrid y no presentarla en Murcia. La presentó en Murcia para calar cómo reaccionaban su organización y su dirección. Ha reaccionado de forma fatal. En Madrid hubiera sido una catástrofe. Por lo tanto, yo pienso que Ciudadanos lo tiene muy complicado en estas elecciones. Y bueno, el hecho de que mantenga el acta, bueno, tiene un significado, pero yo creo que sobre todo es que, bueno, Ciudadanos no se presenta con su aval, que era el vicepresidente enfrentado a Ayuso. Quiere decir que no se presenta enfrentado a Ayuso, se presenta a intentar explorar un espacio y mantener un interrogante. Mientras Ciudadanos mantenga el interrogante de que puede, en un hipotético caso, ser una mayoría distinta de la mayoría de la derecha, está muerto en Madrid. Bien, bueno, pues vamos con una última breve pregunta sobre el Partido Popular, ¿no? Desde el mismo momento en el que Ayuso anunció la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones, se dio por hecho que sería la primera fuerza indiscutible y que duplicaría sus apoyos aún antes de tenerse realmente ninguna encuesta o retrato del momento electoral que fuera lo suficientemente fiable. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿no? ¿De alguna forma los medios han influido creando un marco de debate especialmente favorable para la candidata del Partido Popular? Y bueno, de ser así, evidentemente no va a ser el único factor, pero ¿habría en una hipotética victoria de Isabel Díaz Ayuso un elemento de profecía autocumplida por los parámetros en los que se ha desarrollado la conversación desde el principio de la campaña? Empieza Edu. Bueno, yo no creo que aquí la cuestión sean los medios de comunicación respecto a la situación electoral del Partido Popular en Madrid. Es más, yo creo que la idea de disolver la Asamblea y convocar elecciones aprovechando la coyuntura de Murcia
Bueno, o sea, lo de Murcia es una excusa en este caso además barata, porque la propia Ayuso ya llevaba queriendo disolver la Asamblea y ir a un adelanto electoral varios meses, ¿no? Lo que pasa que por las informaciones que circulan, incluso el propio Pablo Casado había frenado esa opción. Yo creo que la estrategia en ese instante era clara. Una era matar a su socio de gobierno, Ciudadanos, además con lo que estaba pasando en Murcia y la situación electoral después de las generales de noviembre de 2019 invitaba a ello. Creo que también en ese intento o ese imaginario del Partido Popular de Madrid pasa por, hay que recordar que esta legislatura va a ser de 2 años, en 2023 volverá a haber elecciones autonómicas. Creo que al Partido Popular de Madrid no le importa tener de socio minoritario a Vox, en el sentido de que con las diferencias, por ejemplo, que estamos viendo en las encuestas, sería abrumadora la distancia entre ambos y te permitiría llegar a unas elecciones de 2023 si conservas el poder y tienes a Vox como socio minoritario y subalterno, pues como el partido hegemónico de ese espacio. Y además, si te sale bien, y yo creo que daban por hecho que les iba a salir bien, pues Isabel Díaz Ayuso se convierte en la referente del Partido Popular a nivel nacional si no lo estaba haciendo ya, ¿no? Entonces la situación incluso del propio Casado también sería bastante peculiar, con un liderazgo muy en entredicho y en claro riesgo bueno, de terminarse en algún momento más pronto que tarde. Eso yo intuyo que esa era la idea y por donde pasaba la estrategia del Partido Popular de Madrid. Otra cosa es que eso vaya a ocurrir o que lo tengan más fácil o más difícil, porque bueno, en una campaña electoral pueden pasar muchas cosas y también aquí ya han entrado en juego otros elementos. Sin olvidarnos precisamente que la situación de la oposición de Madrid, vista desde el Partido Popular en ese momento de tomar la decisión, era coger a toda la oposición o al bloque de la izquierda a contrapié. Y yo creo que ese conjunto de elementos es lo que ha pesado, lo que ha llevado al Partido Popular y en el particular a Díaz Ayuso a este adelanto electoral, ¿no? Gabriel. Bueno, yo creo que, en fin, o sea, por un lado, Isabel Díaz Ayuso representa la hipótesis trumpista dentro del Partido Popular, ¿no? En contraposición a un Pablo Casado que no parece terminar de encontrar su espacio, ni su lugar, ni su forma de defenderse respecto a la amenaza que supone Vox. Pues bueno, Ayuso ha encontrado una tecla que es ser más Vox que Vox, ¿no? Manejando ella en primera persona esa hipótesis Trump, que es básicamente las coordenadas en las que se maneja la ultraderecha de Vox, y por tanto consigue opacarla y consigue ser ella quien lidera esa alternativa política, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que hace contraposición con Pablo Casado, que debería de andarse con cuidado, en el sentido de que es evidente que el Partido Popular en Madrid está ensayando una hipótesis alternativa a la que pareció al menos querer ensayar Pablo Casado en la famosa moción de censura en el Congreso de los Diputados, cuando trató de distanciarse y mostrarse como algo muy diferente a lo que significa políticamente el partido de Abascal, ¿no? En Madrid esas diferencias no existen. La línea está completamente borrada y bueno, pues la mayor expresión de Vox es la propia Isabel Díaz Ayuso. Gaspar. Sí, el drama que ha vivido Casado con respecto a su largo viaje al centro y la vigilancia revolucionaria de Vox, pues creo que es paralelo al drama que ha vivido Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. No ha sabido reaccionar a tiempo. Yo creo que se veía venir una moción de censura de estas características, vamos, una disolución de la Cámara, perdón, y no ha sabido adelantarse porque no tenía mayoría dentro de la organización para adelantarse y cambiar de aliado, ¿no? Yo creo que es el gran drama, vuelvo a repetir, de Ciudadanos, que ha provocado esta situación electoral.
De cara a las próximas elecciones, yo creo que está todo el pescado vendido en el sentido de que prácticamente la estrategia estaba ya predefinida. Estaba definida antes de la campaña electoral y antes de la convocatoria electoral, porque lo que ha hecho a lo largo de este tiempo la señora Ayuso no ha sido gestionar la comunidad autónoma. Eso, digamos, no estaba en sus previsiones. Lo que ha hecho es una estrategia negacionista en relación a la pandemia, escandalosa en el ámbito europeo. Nadie ha hecho una cosa parecida en Europa, y luego una estrategia populista con respecto al resto de los partidos. El resto de los partidos son enemigos, no adversarios, son enemigos y deben ser destruidos. Es decir, anticomunismo, antiindependentismo, antipluralismo. Yo creo que eso lo ha hecho a la perfección y ha preparado esta campaña electoral de refundación trumpista de la derecha española, y por tanto, digamos, lo que no había que darle era la oportunidad de que esta campaña fuera una campaña nacional, se le ha dado esa oportunidad, es decir, se ha reforzado el perfil nacional, estatal de estas elecciones de primera vuelta, y veo muy difícil cómo se le puede dar la vuelta, muy complicado. Pero bueno, siempre hay posibilidades y para eso están las campañas electorales. Pues cerramos aquí esta tertulia en la que hemos analizado el espacio de la izquierda en la Comunidad de Madrid y otras cuestiones relacionadas con la política en la región, una región la que habrá elecciones el próximo martes 4 de mayo, unas elecciones que parece que tendrán repercusión más allá de la propia comunidad y unas elecciones que apuntan a ser apasionantes al tener varias incógnitas que lo convierte en una pugna a varios niveles y que no queda muy claro quién puede gobernar y dejar de gobernar. Agradecemos, como no podía ser de otra forma, a los 3 tertulianos que nos han acompañado en esta tarde-noche, ya noche de domingo. Gracias a Eduardo Bayón, gracias a Gaspar Llamazares y gracias a Gabriel Ortega por vuestra presencia. Y agradecemos también a los oyentes, como siempre, que han estado escuchando este programa de Dos Cabalgan Juntos. Y no me voy a despedir sin despedir también y agradecer tu trabajo. Gracias, Carlos, a ti también. Nada, pues con esto despedimos y bueno, pues que pasen una buena tarde y a ver cómo se desenvuelve la actualidad en las próximas semanas.